Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, supongo que ustedes serán el mismo grupo que yo vine acá a fines de agosto a dar una charla sobre diseño organizacional y quedó pendiente un tema de inteligencia artificial. A partir de agosto, bueno, se produjo una avalancha, como ustedes podrán haber visto, leído, escuchado, una avalancha de notas, documentos, opiniones sobre inteligencia artificial. Tanto que le pregunté al profesor Medina si realmente valía la pena, digamos, insistir con el tema de inteligencia artificial, si no iba a ser muy redundante, muy repetitivo y al final muy poco que agregar. Bueno, él insistió, sí, por favor, hay que darle, hay que darle. Así que acá estamos, cumpliendo esta deuda, ¿no? Esperemos, digamos, agregar algo a todo lo que ustedes ya han escuchado, leído, visto sobre inteligencia artificial. He visto que han tenido dos o tres charlas en el contexto de esta materia con el licenciado Mulki, un experto en el tema. Yo realmente con inteligencia artificial toco de oído, ¿no? Toco de oído. Es decir, no soy un experto en el tema, no es mi disciplina. Pero de todas maneras, como es algo que está en la cresta de la ola, algo que despierta muchas expectativas, bueno, insistimos con eso. Ah, la, próxima, a ver, la próxima vez me traigo un bot y un humanoide, quizás andemos mejor. Bueno, estos son un poco la bibliografía de la cual yo extraje los temas de los conceptos que vamos a ver en el día de hoy. Yo siempre trato de buscar alguna bibliografía que sea muy reciente, ¿no? Como ustedes ven, los documentos o las notas son recientes y son de libre acceso. O sea, si ustedes pueden entrar al sitio web del Boston Consulting o del Harvard Business Review, van a poder, en el caso del Harvard Business Review, bueno, hay que estar inscripto como docente o algún otro tipo de actividad. Recordando un poquito, digamos, de todas las definiciones que ustedes han podido escuchar o leer sobre inteligencia artificial generativa, que es el tema que vamos a tratar en esta reunión. Acá ustedes tienen, digamos, una definición de lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, de lo cual yo quiero rescatar algunas frases nada más. La primera es la que es capaz de crear un nuevo contenido creíble. Entonces, si ustedes de alguna manera ya empiezan ahí a captar algo de lo que se propone, o de lo que se percibe con la inteligencia artificial generativa, un contenido que sea creíble. Creíble quiere decir que tenga algún viso de realidad, ¿no? Algún viso de certidumbre, algún viso, digamos, de ser útil o relevante para algo. Bueno, cuyo input es una vasta cantidad de data, o sea, sin data, ¿no? Sin grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa no produce resultados útiles. Ese es un requerimiento de base, un requerimiento clave. O sea, cualquier empresa que quiera usar la inteligencia artificial generativa como herramienta o como una aplicación para mejorar el trabajo administrativo, la toma de decisiones, etcétera, requiere disponer de una gran cantidad de data. Por lo cual, hay que considerar una infraestructura de la data, hay que considerar capacidades de ingeniería de data, hay que considerar capacidades de análisis de data. Una tecnología de propósito general. Si ustedes recuerdan la exposición del licenciado Mulki, él insistía sobre este aspecto. Propósito general. O sea, propósito general, hagan de cuenta que es la electricidad. O sea, la electricidad, digamos, es una energía que sirve para muchísimas cosas.
También la computadora, digamos, también es una herramienta que sirve para muchísimas cosas. Entonces, muchos son los sectores, actividades o tareas que pueden ser mejoradas o potenciadas por esta herramienta. Y el foco de la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial generativa, es el trabajo cognitivo, el trabajo de ustedes. Ustedes hacen un trabajo de conocimiento. Si hay algunas actividades, adelantándonos un poco al desarrollo del tema, si hay algunas actividades que van a ser impactadas significativamente por la inteligencia artificial generativa, es el trabajo de conocimiento, trabajo de consultoría, trabajo de análisis de data, de interpretación de datos. Entonces ahí ustedes tienen ya, digamos, una suerte de amenaza, si podríamos llamarle así, a su tarea. Si ustedes no utilizan la inteligencia artificial generativa como una herramienta que potencie y mejore su trabajo, el impacto va a ser una devaluación de su trabajo. O sea, si ustedes no la utilizan en forma sinérgica, o sea, el uso que hacen con la inteligencia artificial generativa genera un producto de un valor agregado superior al que pudiera hacer la inteligencia artificial por sí sola o ustedes por sí solos, bueno, no hay mucho que agregar ahí. Entonces, ojo con esto, trabajo con... Si nosotros tuviéramos que presentar de una forma muy resumida, muy genérica, muy general, cuáles son los principales usos de la inteligencia artificial generativa, tenemos ahí tres aplicaciones que son mayoritarias, ¿no? Que son muy extensivas. Uno, generación de contenido, que significa la creación de texto, imágenes, sonidos. Ejemplo, un revendedor, o sea, un minorista, piensa en un supermercado, etcétera, personaliza los correos electrónicos y los guiones de venta con un contenido que involucre personalmente a cada cliente. Entonces, en lugar de hacer un folleto genérico distribuido masivamente que sirva para todos, ustedes van a poder hacer una publicidad personalizada en un sentido de uno a uno. Retribución de conocimiento, o sea, recuperación de conocimiento en grandes bases de datos. Esto es lo que un poco se tipifica con respecto a la labor de los abogados. Cuando tienen que preparar un escrito, la argumentación, en un juicio, en un litigio, cuando algún juez tiene que buscar antecedentes, bueno, ya no hay que recorrer una biblioteca entera con el tiempo, digamos, que esto demanda. Al contrario, con la inteligencia artificial generativa, ustedes podrán localizar aquellos conceptos o aquellos temas que sean de su particular y relevante interés en segundo, en segundo. Entonces, si ustedes piensen, ¿qué implica eso desde el punto de vista, digamos, de impacto en el trabajo de un abogado? Entonces, antes de un estudio de abogado, digamos, podría necesitar una dotación de varios profesionales para hacer esa tarea de buscar en la jurisprudencia, en la doctrina, qué tipo de conceptos o conocimientos o temas son relevantes para el asunto que está en cuestión. Ahora, con la herramienta lo hacen en segundos. Entonces, no necesitan ya un cuerpo de profesionales. Coordinación del flujo de trabajo. O sea, el ejemplo, una distribuidora de energía, o sea, una empresa que distribuye energía eléctrica, por ejemplo, o el servicio de agua, obtiene datos del sistema de la empresa y de la historia de los clientes para crear alguna propuesta o alguna factura también personalizada. Entonces, estos son los tres grandes o los mayores usos que en general uno puede asignarle a la inteligencia artificial generativa. Luego, en la segunda reunión vamos a ver un detalle mucho más minucioso, mucho más detallado, mucho más desagregado de cuáles son los tipos de tareas que se pueden tratar o realizar con este tipo de herramientas. Bueno, ¿cuál es mi proposición de valor?
sea, luego de toda esta introducción que es muy genérica, ¿no? Esta introducción ustedes ya la deben conocer, harto conocer, con las charlas que han tenido anteriormente. Entonces, pensando cuál podría ser mi proposición de valor. Recuerden que desde el punto de vista de la proposición del valor que ustedes le hacen al cliente, al consumidor, esa proposición de valor tiene que tener una condición muy especial. Para que tenga valor, en forma redundante, si vale la redundancia, tiene que ser diferente y específica. Si no es diferente, si no es específica, si no apunta a algunas necesidades particulares o específicas del cliente, no tiene mucho valor. Ese era mi problema. ¿Cómo agregar algo con respecto a lo que ustedes ya conocen sobre inteligencia artificial generativa? Entonces, la pregunta que me hice es, y bueno, ¿y vos qué sabés? ¿Y yo qué sé? O sea, mi trayectoria en materia académica siempre ha sido sobre dos campos. Uno, el de control de gestión, ahora tengo mis colaboradores acá, y el otro ha sido el de estrategia. Entonces, la pregunta que me hice es, a ver, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial generativa desde el punto de vista de la estrategia? Para eso, sin duda, podemos recordar un poquito cuál es el proceso por el cual se analiza, se define y se formula una estrategia de negocio. Ustedes conocen qué significa una estrategia de negocio. Una estrategia de negocio es definir el cómo. O sea, cómo nos posicionamos en un mercado, cómo superamos a la competencia. El cómo es la palabra clave. Bueno, el proceso de formular una estrategia, justo lo contrario, ahora me olvidé. Bien. Bueno. El proceso de formular una estrategia implica los siguientes pasos. El primer paso es un paso de diagnóstico, o sea, ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado, en la industria, qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que está pasando dentro de nuestra empresa. Diagnóstico. Otro paso, digamos, establecer una suerte de dirección. Cuando ustedes, desde el punto de vista de la estrategia, están definiendo el propósito, están definiendo la misión, están definiendo la visión, están definiendo los valores, o digamos, están identificando los valores con los cuales se van a manejar o se van a conducir, y están definiendo las metas y los objetivos generales, esto implica sin duda una dirección. A partir de esa dirección, ustedes analizarán las opciones estratégicas. O sea, dentro del panel, digamos, o del libreto más conocido de tipo de estrategia, que es el de Porter, estrategia de liderazgo en costo, estrategia de diferenciación, proveedor de mejor costo, etcétera. ¿Cuál es la que se adapta o la que mejor conviene elegir, ¿no? Para posicionarnos en el mercado? Mi impresión es que la inteligencia artificial generativa puede ayudar particularmente, o sea, puede ayudar particularmente con estos pasos de formular la dirección, de analizar cuáles son las opciones estratégicas y de elegir la estrategia más conveniente, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que digamos, de pensar estratégicamente sobre el contexto externo o de hacer el diagnóstico de la situación interna de la empresa, es una tarea más difícil para la inteligencia artificial generativa. No quiere decir que no la pueda hacer, y cada vez la capacidad de la inteligencia artificial generativa aumenta a pasos muy acelerados. Entonces, lo que hoy no puede hacer o lo hace de una manera imperfecta o equivocada, quizás mañana sí lo pueda hacer. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que la etapa esa del diagnóstico, ya sea de la situación externa o de la situación interna, le es un poco más difícil a la inteligencia artificial generativa, mientras que las otras etapas, que son esencialmente
generación de contenido, creación de contenido, le resulta mucho más fácil. Si mal no recuerdo, no tuve oportunidad de ver las otras charlas del licenciado Mulkey, pero en la primera charla él insistió sobre tres cosas. Él planteaba sus dudas, la del licenciado Mulkey, si mal no me equivoco y no recuerdo, si mal no recuerdo, que él dudaba sobre la capacidad de la inteligencia artificial generativa para ser creativa. Una duda que tenía. La otra duda que tenía era la capacidad de la inteligencia artificial generativa para contextualizar. Y la tercera duda, para empatizar. Bueno, yo creo, ¿no? Que desde el punto de vista de la creatividad, la inteligencia artificial generativa anda muy bien. O sea, si ustedes le dicen, por favor, defíname un plan de negocio, sí, se lo hace en forma automáticamente. Pues si ustedes le dicen, ¿cuál es mi problema hoy? Donde se requiere cierta contextualización, ahí sí tropieza con algunos inconvenientes. En cuanto a la tercera, la de si la inteligencia artificial generativa puede empatizar, y bueno, no sé. Yo no sé cómo uno puede comprender si alguien está enamorado si antes no estuvo enamorado. Así que eso significa empatía, ponerse en el lugar del otro. Entonces, yo no puedo comprender una situación de tristeza de una persona y antes no pasé por una situación similar. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo creo que esto, en realidad, las emociones también son un producto de toda la experiencia anterior del ser humano. Y como la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa es acumulación de data, de conocimientos y de experiencias, bueno, puede ser que en el día de mañana tenga sentimientos o emociones y tenga empatía como un ser humano. Bueno, vamos entonces al tema que nos preocupa. ¿Cómo vamos a hacer uso de la inteligencia artificial generativa para algunos problemas o algunos temas que entran en esta disciplina de formulación de una estrategia de negocio? En este artículo, ¿no?, del Harvard Business, cómo los CEO están usando la inteligencia artificial generativa para el planeamiento estratégico, vamos a considerar dos casos. Se plantean dos casos. El primer caso es un caso que en ese proceso de formulación de la estrategia, si ustedes lo tienen presente, uno de los puntos a resolver es identificación de los temas estratégicos. O sea, cuáles son los temas que realmente le deberían preocupar a la empresa, dada la situación de la industria, dada la situación de la empresa. Entonces acá tenemos una empresa comercial de investigación agrícola, o sea, una consultora, que tiene el problema de identificar los temas estratégicos. Entonces, y las perspectivas de la industria. El gerente general de esa empresa, o el CEO, reunió al comité ejecutivo en un retiro, digamos, que fueron a San Javier, a Tafí del Valle, en un retiro de un par de días. Muchachos, chicas, vamos ahora a pensar cuáles son los temas que realmente le deberíamos tener en cuenta para formular o reformular la estrategia de la empresa. Este grupo ejecutivo señaló estos temas: competencia, cantidad y localización de sucursales, recursos humanos, fijación de precios del servicio, rentabilidad, clima. O sea, ustedes se ubican cuál es el problema. Se reúnen los ejecutivos, el comité ejecutivo, o sea, la dirección superior, y empiezan a hacer un brainstorming, esa palabrita les debe ayudar también, respecto a cuáles son los temas que deberían preocuparle a la empresa. Entonces, ese grupito, porque eran 5 o 6, ¿no?, definieron esto. El CEO dice, pero nosotros estamos dedicados a la investigación agrícola. Nuestra perspectiva es muy estrecha. No sabemos nada más que investigar, digamos, si un cultivo va a andar bien, va a andar mal, va a tener éxito.
pero no sabemos qué es lo que ocurre fuera de este ámbito. Entonces él se plantea, somos científicos agrícolas, conocemos nuestro juego, pero no conocemos ninguno otro. Me pregunto si usted ahí podría ayudarnos con eso. Le está pidiendo, se está preguntando si la inteligencia artificial generativa podría tener una perspectiva más amplia, una perspectiva que salga un poco de ese dominio tan estrecho que es el de la ciencia agrícola, de la investigación agrícola. Entonces, eso es lo que él le está pidiendo. Y la segunda reflexión es, ¿puede GNI ayudarnos a pronosticar la demanda futura de nuestros servicios? Dos problemitas que son muy distintos. El primero es una ampliación de perspectiva. O sea, si la inteligencia artificial generativa nos puede abrir la cabeza respecto a otros temas que podrían ser importantes para la estrategia de esa empresa en particular. Y el segundo tema que le preocupa a este gerente es qué va a pasar con la demanda en el futuro. Bueno, entonces le hacen el prompt. El prompt es el requerimiento. Ustedes ya conocen lo que es hacerle un prompt a la inteligencia artificial, o sea, formular la pregunta. Entonces el CEO le pregunta y le dice a la herramienta, en este caso usaron el ChatGPT, somos una organización comercial de investigación agrícola con un staff de 120 personas. Somos el jugador dominante en nuestro campo de contratistas independientes. Nuestros clientes nos contratan para conducir un amplio rango de pruebas de cereales, vegetales y frutas. ¿Y cuáles son los temas estratégicos claves que probablemente nos enfrentemos en el futuro? Ustedes a la izquierda tienen la respuesta, o sea, la inteligencia artificial generativa o el chat GPT coincidió con los temas de competencia, con los temas de recursos humanos, con el tema del clima, omitió hablar sobre la cantidad y localización de sucursales. Si bien es cierto, tocó el tema de competencia, pero no el de fijación de precios, muy importante para una empresa de servicios que proporciona servicios de consultoría. El precio le puede definir si son contratados o no son contratados. Y tampoco la inteligencia artificial generativa dijo nada sobre la rentabilidad. ¿Por qué? Pero la inteligencia artificial generativa le agregó otros temas. Avances tecnológicos, cambios regulatorios, expectativa y demanda de clientes, financiación e inversión. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿el desempeño de la inteligencia artificial generativa ha sido suficiente, ha sido bueno, agregó algo? Y bueno, podríamos decir que si no le dijo nada respecto a la cantidad y localización de sucursales, respecto a la fijación de precios, respecto a la rentabilidad, porque esos temas son muy específicos de la empresa en particular. Son muy específicos. Para que la inteligencia artificial generativa podría haber señalado estos temas, ¿no? Los que están acá resaltados en rojo, debió haber tenido mucha más información específica y particular de la empresa para poder acercarle esos otros temas. Pero sin embargo, la inteligencia artificial generativa no le planteó estos temas, avances tecnológicos. Si es una empresa de ciencia, de investigación, ¿cómo no va a tener en cuenta que la tecnología es un elemento muy importante para la estrategia de este tipo de empresas? Y es una empresa que está trabajando justamente en el rubro de la agricultura, de la alimentación sobre todo. De la alimentación, ustedes conocen la cantidad de normas, de regulaciones que hay sobre los alimentos, sobre la forma de llevar a cabo la práctica agrícola. ¿Cómo no hablar de los cambios regulatorios? ¿Cómo no hablar de las expectativas de demanda del cliente? ¿Cómo no hablar de la financiación e inversión? O sea, en opinión del gerente,
la inteligencia artificial ayudó al equipo directivo con un pensamiento divergente. O sea, se salió de la casilla, como dirían, fuera de la casilla. Entonces, muchos de ustedes habrán pensado, antes había, digamos, alguna, no escuela, sino una forma de pensar que decía pensamiento lateral. Bueno, en este caso, fuera de la casilla, o sea, tomó, digamos, una perspectiva mucho más amplia, lo cual, digamos, le abrió la cabeza a ese. O sea que desde el punto de vista de la primera pregunta, ¿no? Quizás no debería haber sido tan específico, quizás el gerente debió haberle dicho a la inteligencia artificial, a ver, cuáles son los temas más importantes, deme 10 ideas sobre los temas. La segunda pregunta puede que ahí pronosticar la futura demanda de nuestros servicios más desafiante. O sea, la inteligencia artificial generativa es una mirada hacia atrás, o sea, se alimenta de información del pasado. O podría, digamos, en algunas versiones que se llaman RAG, o sea, generación aumentada, digamos, que tiene una consulta a los datos de Internet, puede tener información de actualidad. Pero el insumo básico, el input básico de la inteligencia artificial generativa es lo que ya pasó. O sea, la experiencia y el conocimiento y la data acumulada. Entonces, es muy difícil que pueda hacer una suerte de proyección hacia adelante sobre algunas cosas que no tiene información. Bueno, pero algo que ustedes tienen que hacer, y acá lo dice, ustedes le hacen una pregunta a la inteligencia artificial generativa. Tu respuesta no les satisface. Bueno, ahí no es que tiran los guantes, tiran la toalla y se van. No, tienen que volver a preguntar, repreguntar una y otra vez. Acá hay algo que quiero adelantar, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa puede ocurrir de que el usuario le conceda demasiada autoridad, que tenga mucha confianza en la respuesta de la inteligencia artificial generativa, cuando él no tiene el conocimiento suficiente para validar esa respuesta. Entonces, eso puede ocurrir. Tuve un caso reciente, un conocido que tenía, digamos, tiene una empresa y me dijo, bueno, quiero entrar en el tema de control de gestión, ¿no? Y bueno, curioso, pero no era, digamos, no tiene formación en la administración de empresas, pero sí conoce, digamos, de los avances de tecnología. Entonces se puso con el ChatGPT y le dijo, así simplemente, dame una lista de informes de gestión. El ChatGPT le dio una lista de casi 40 informes de gestión. 40. Entonces, obviamente, de esos 40, algunos serán más útiles y otros serán irrelevantes. ¿Por qué? Porque no contextualizó bien el prompt. O sea, no le explicó que es una empresa que se dedica a tal cosa, que es una empresa de cierto tamaño, que es una empresa que no está muy profesionalizada, etc. Entonces, si no contextualiza de esa manera, la inteligencia artificial responde como un robot. ¿Quiere informe de control de gestión? Acá tiene. Entonces, si esa persona no tiene la disquisición suficiente como para poder seleccionar cuáles de esos informes son los más relevantes para su empresa en particular y el nivel de profesionalización que tiene tu empresa, va a meter la pata, va a meterla, porque le va a decir a su subordinado, quiero este informe que me habla de la satisfacción del cliente. Satisfacción del cliente, si nosotros no hacemos, digamos, encuestas, no sabemos, ¿cómo le vamos a preguntar? Entonces, va a meter la pata, va a pedir cosas que no corresponden. Y le va a echar la culpa a la inteligencia artificial, va a decir, pucha, esta herramienta no sirve. No, no sirve. No, el problema está que no tuvo la capacidad de discriminar suficientemente para distinguir este resultado es válido, este resultado es apropiado o no. Bueno, entonces, rehaciendo el PROM, rehaciéndolo, ¿no? ¿Qué impactará la futura demanda de nuestros servicios?
Y la herramienta indicó 7 factores: sustentabilidad, cambio climático, cambio en las preferencias del consumidor, crecimiento de la población global, que ayudaron al equipo a pensar con mayor amplitud sobre la demanda. Entonces, ustedes ven que esta aplicación para un tema de estrategia es simplemente un brainstorming, o sea, es simplemente creación de contenido. De ahí es que yo digo que la inteligencia artificial generativa, desde el punto de vista de la creatividad, cumple con creces las demandas. Entonces, aplicación, creación de contenido, ampliación de perspectiva, pensamiento divergente. Bueno, el ejemplo no es muy alegre, pero de todas maneras algunos estarán en el negocio actual o demanda, ¿no? El segundo caso, digamos, una empresa de servicios full. Acá el tema, del punto de vista de la formulación de la estrategia, es identificar cuáles son las fuerzas impulsoras del cambio. Ustedes saben que la empresa opera dentro de un contexto, ¿no? Un macro contexto en donde incluye la economía, la demografía, los cambios culturales, los cambios sociales, la tecnología, eso que en la literatura de estrategia se denomina PESTEL. PESTEL es un acrónimo que resume lo político, lo social, lo tecnológico, lo ambiental, lo legal, ¿no? Entonces acá estamos en una suerte de análisis del contexto externo, ¿no? A ver cuáles son las fuerzas impulsoras del cambio. Si ustedes recuerdan, ¿no? Del punto de vista de la estrategia, en lo que ocurre en ese macro contexto, ¿no? Están las oportunidades y están las amenazas. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles son las oportunidades y amenazas, porque quieren hacer un FODA, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que identificar? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando fuera de la industria? Además de las fuerzas que están dentro de la industria, que son las clásicas 5 fuerzas competitivas de POM. Entonces, este CEO también acá era una mujer, ¿no? La CEO, ¿no? Reunió también a su grupo de ejecutivos, no solo los ejecutivos de la empresa, sino también convocó al directorio, pensando de que el directorio, los directorios que tienen una suerte de experiencia un poco transversal, o sea, que actúan en distintas empresas, le podrán dar una opinión un poquito más amplia. Entonces le preguntó a ellos, ¿cuáles son las fuerzas del contexto, del macro contexto, que afectan a la industria de los servicios fúnebres? Movida de enterramiento a cremación. O sea, la gente en lugar de enterrar a sus deudos, no de sepultarlo, los crema. Demanda creciente para servicio y catering de primera clase en el local. Un competidor está adquiriendo directores de funerales y cementerios. Faltante de terrenos disponibles para futura expansión. La familia y los directores requieren un rango más amplio de facilidades de video. Crecimiento en formas diferentes de cremación y enterramiento que son más amigables ambientalmente. Entonces la CEO tiene dudas y dice, pero esto es todo, es casi un caso casi bastante similar a la primera pregunta que se había formulado el CEO de la empresa de investigación agrícola. Esto es todo, no hay algo que haya quedado en el tintero, no hay alguna otra fuerza que pueda influir sobre el futuro de la industria. Y la segunda pregunta o la segunda inquietud que tiene esta persona es, ¿cuál sería el futuro probable de la industria dado la escasez de terreno y el creciente interés en prácticas ambientales? PROM 1. Además de entregarle a la herramienta, a la lista que había confeccionado el equipo de dirección, la pregunta es, actuando como un consultor estratégico sobre la base de los desafíos de la industria, proporciona recomendaciones sobre lo que se omite en la lista y qué es relevante para nuestra estrategia de negocio. O sea, abramos un poco más la cabeza. La respuesta fue envejecimiento de la población y cambio en la demografía. ¿Cómo no va a ser importante? El mundo va envejeciendo, la población se hace cada vez mayor, hay cada vez menos jóvenes, obviamente va a crecer la demanda, no hay ningún problema. Salud mental y alivio de la pena.
sensibilidad de precios y transparencia, cambios regulatorios y cumplimiento. Entonces, otro caso de brainstorming y de creación de contenido. La segunda inquietud que tiene el acero. Si no hubiera más terrenos disponibles para enterramiento, ¿qué otras alternativas habría? Bueno, acá la inteligencia artificial tiene un cierto costado humorístico, ¿no? Le dice lanzar la ceniza en órbita o al espacio profundo, negocio para Elon Musk, sin duda, ¿no? Usar nitrógeno líquido para congelar, vibrando, fragmentar el cuerpo en partículas. Ahí me acordé de Terminator, el ejemplo que le había dado el licenciado Murphy, ¿no? Cuando lo hace fragmentar al otro. Empleo de edificios con puces múltiples para sepultura y crear bosques sin memoria en vez de cementerios tradicionales. Entonces, en los dos casos, ¿no? Vemos que la inteligencia artificial generativa les ayudó a ampliar su perspectiva respecto a los temas estratégicos, respecto a las fuerzas impulsoras del cambio. Con respecto a la pronosticación de las demandas futuras, ahí fue un poco más limitado el desempeño. Ahí, sin duda, la opinión o el conocimiento previo de los grupos humanos de ejecutivos funcionó mejor. Entonces, ustedes, ¿qué conclusión sacan de esto? ¿Qué conclusión sacan de esto? Algo que estamos adelantando con respecto también al resto de la exposición. La primera conclusión es que hay tareas para las cuales la inteligencia artificial no tiene sustituto, así dicho con mayúscula, no tiene sustituto. O sea, lo que diga la inteligencia artificial es o es. Cualquier otro agregado que ustedes quieran hacer está de más, no sirve. Hay tareas para las cuales la inteligencia artificial no da. Simplemente porque su input son datos pasados, no puede proyectar el futuro, no tiene un contexto muy amplio y de nuevo los problemas de la empatía, etc. Entonces, el mejor resultado es la colaboración humano-máquina. Entonces, esto es lo que uno tiene que buscar. Cómo hacer una complementación de carácter sinérgico entre lo que puede aportar la máquina, la herramienta, y lo que puede aportar el ser humano con su propia imaginación, creatividad, pensamiento analítico, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo muy claro? ¿Muy aburrido? Claro y aburrido, da lo mismo, seguimos adelante entonces, ¿no? Bueno, como conclusión entonces de esta aplicación de GenAI en planeamiento estratégico, en conocimiento de las debilidades podemos sacar ventaja de su fortaleza. Puede aumentar nuestra habilidad para identificar oportunidades, mitigar riesgos, desarrollar una estrategia más robusta, haciendo uso de algunas de las sugerencias fuera de la que pueden no haber aparecido en forma inmediata. Esto siempre debe ser filtrado con discernimiento humano. La clave es ver a la herramienta GNU como que aumenta y no que reemplaza tu pensamiento estratégico y toma de decisión. Ese es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Todas las notas, documentos que se están leyendo últimamente, lo que aparecen en los medios impresos, en fin, son sobre los efectos negativos. O sea, la inteligencia artificial generativa va a acabar, como me escribió un amigo, digamos, que tiene una suerte de orientación hacia las humanidades, va a acabar con la inteligencia natural y va a quedar solamente la inteligencia artificial. Y bueno, yo le dije, en una de esas mejor, pero bueno, no sé, todo depende de cómo se vea, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, el acento dominante. El acento dominante es qué va a pasar con el mundo del trabajo, qué va a pasar con los problemas de ética, de seguridad, de precisión, qué va a pasar con los riesgos de carácter económico, social. Bueno, no, eso no es mi tema. Mi tema es ver la aplicación de la herramienta para cosas mucho más prácticas que tienen que ver con el ejercicio de tu profesión, de tu disciplina. Por favor, me avisa cuando estemos cerca de... ¿Cuánto falta?
Bueno, por ustedes se han tomado como media hora para preparar toda la parte. Ah, no, no me conceden nada, ¿no? ¿Qué hay después? ¿La tenemos que cerrar? O sea, ah, bien, bien, sí, son abusivos esta gente. Bueno, ahora vamos a ver otros problemitas, también desde el punto de vista de la disciplina de la administración de empresas. Esta parte tiene que ver con cuándo funciona bien y cuándo no funciona la inteligencia artificial generativa. O sea, ¿para qué tipo de tareas, no así, podemos confiar casi ciegamente con la herramienta y para qué tipo de tareas no podemos confiar y al contrario hay que revisar con un ojo muy crítico, ¿no?, de cuestionamiento cuáles son los resultados de la herramienta? Entonces acá tenemos un problema clásico de lo que sería una estrategia de marketing, o para ustedes, o para la disciplina, no sé cómo le llaman, marketing estratégico, pero esto es simplemente un tema de estrategia comercial, o sea, innovación de un producto. Entonces usted está trabajando para una compañía de calzado, en la unidad a cargo del desarrollo de nuevos productos, genera ideas para un nuevo calzado dirigido a un mercado específico, sea creativo y proporciona al menos 10 ideas. Sugiere una lista de los pasos necesarios para el lanzamiento del producto, conciso pero comprensible. Use su mejor conocimiento para segmentar por usuario el mercado de calzado. Desarrolle un eslogan de marketing para cada segmento apuntado. Sugiera 3 maneras de testear si su eslogan de marketing funciona bien con los clientes que usted ha identificado. Y escriba un texto para imprenta para el lanzamiento del producto. Un problema. El otro problema, resolución de un problema de negocio, que sería para Ingrid o para la materia de control de gestión, o para ustedes, no sé. El CEO, quería poner Marcelo Medina, pero no pega mucho con el nombre de la empresa, pero bueno, el CEO de Clearing Co., ¿no?, desearía entender el desempeño, el performance, de las 3 marcas de la empresa, para descubrir en profundidad temas que le preocupan. Por favor, considere las entrevistas que se adjuntan con los insiders de la compañía. Adicionalmente, las hojas de cálculo también adjuntas proporcionan datos financieros descompuestos por marcas. Y usando esta información, si el CEO debe elegir una de las marcas para enfocarse e invertir con fines de impulsar el crecimiento de ingresos de la compañía, ¿cuál sería la marca? ¿Cuál es la razón para esta elección? Por favor, apoye su punto de vista con data y o cita de las entrevistas. 2 tipos de problemas con los cuales ustedes sí o sí, no tengo ninguna duda, te van a encontrar en tu labor profesional, ¿no? Ya sea que estén en el área comercial o ya sea que estén en el área de control de gestión o análisis de negocio. Esto es la presentación de un experimento que realizó la consultora, esta Boston Consulting Group, de la siguiente manera. Con consultores con alguna experiencia, por lo menos 4 años de experiencia de la firma. O sea, gente que ya había trabajado, que se había enfrentado a estos problemas. Entonces, eran casi como 700 consultores. Lo dividieron en 3 grupos, El primer grupo que no aplicó la inteligencia artificial generativa, digamos, es decir, el primer grupo que aplicó la inteligencia artificial generativa para resolver estos problemas, sin ningún tipo de entrenamiento previo. Es muy importante que ustedes retengan cuáles son las condiciones del experimento para poder evaluar después sus resultados. Ese es el primer grupo. Muchachos, acá está la herramienta, ustedes ya son profesionales en la administración de empresas, acá tienen los problemas, como, bueno, no estaban ustedes en la reunión anterior. Resuélvalo al caso de la innovación de producto, al caso del desempeño performante de un área de la empresa, con el ChatGPT o alguna otra herramienta. El segundo grupo también tenía el cometido de resolver el problema, pero con un entrenamiento previo. O sea, 30 minutos que lo pusieron al tanto, esta es la herramienta, esto puede hacer, esto no puede hacer, así se la usa, en fin, pa. Y el tercer grupo, sin la herramienta, ¿no? Sin la herramienta.
O sea, digamos, sería un grupo de control. O sea, es un experimento al cual ustedes, si desean aplicar la inteligencia artificial en su empresa, van a tener que hacerlo, van a tener que probar para qué cosa la herramienta funciona y para qué cosa la herramienta no funciona. ¿Está claro entonces? Tenemos dos tipos de problemas. Uno de la estrategia comercial, que es creatividad pura, idear un producto, y un segundo problema, que es un problema de negocio, decidir si una determinada marca o área de la empresa funciona o no funciona y por lo tanto desecharla o promover. Bueno, el resultado del experimento. La inteligencia artificial generativa mejoró significativamente o empeoró el desempeño dependiendo del tipo de tarea. Para la tarea de hacer una innovación creativa de producto, ¿no? La gente que usó la herramienta tuvo un desempeño en promedio 40% superior a aquellos que no habían usado la herramienta. O sea, que para esa tarea, que es esencialmente una tarea de creatividad, una tarea de creación de contenido, la inteligencia artificial produjo una mejora significativa en el desempeño. Los que usaron la herramienta, esto se mide el promedio, o sea, la tarea de crear o innovar el producto tenía varias dimensiones: pensamiento analítico, creatividad, persuasión de la escritura, y de esas dimensiones se calculaba una nota, una escala de 1 a 10, se sacaba un promedio. Entonces, el promedio del grupo que usó la herramienta era un 40% superior a el que no había usado la. En cambio, para la resolución del problema de negocio, o sea, identificar qué sector o área de la empresa no funcionaba, y por lo tanto debía desecharse, o qué funcionaba mejor, los que usaron la herramienta, frente a los que no usaron la herramienta, tuvieron un desempeño peor, peor. ¡Caramba! Y bueno, ahí está el tipo de tarea. Entonces, cuando uno va a usar la herramienta de inteligencia artificial generativa, tiene que precisar si para esta tarea sirve la herramienta o no sirve la herramienta, ¿no? Entonces, según la tarea, van a ser el resultado de lo que ustedes van a obtener. Acá otra indicación muy importante. Le podemos sacar a Bruno, no lo va a añadir ahí, pero está impidiendo leer el texto. Bueno, el efecto de la inteligencia artificial generativa sobre el desempeño es mucho más fuerte cuando el desempeño de base es, antes de estos dos problemas, de estos tres grupos, a la misma gente le dieron un problema parecido para que lo resolviera a su modo, sin herramienta como supiera. Entonces, usando la inteligencia artificial generativa, ¿no? Los que tuvieron un bajo desempeño en la prueba de base, mejoraron su desempeño en un 43% para la tarea innovación de producto. O sea que los que tuvieron un bajo desempeño, digamos, en innovación, en la resolución del problema de negocio, tuvieron un desempeño peor aún usando la inteligencia artificial generativa. Pero ustedes ven acá la diferencia. Los que tuvieron un buen desempeño en la prueba de base, o sea que no usaban la herramienta, tuvieron un desempeño apenas un 17% superior con la herramienta. Y los que tuvieron un buen desempeño en la prueba de base, un desempeño inferior del 17%. ¿Qué es lo que está señalando esto? Diciéndolo de un modo muy grueso. Y por favor que no me escuche, digamos, el profesor Medina. Lo que está diciendo es que si la profesora Ingrid usa la inteligencia artificial generativa, le va a dar mejores clases que el profesor Medina. ¿Mm?
así decir, suponiendo de que ella está en una escala inferior del punto de vista de conocimiento, capacitación, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, por su juventud, no puede igualar la barba del profesor Medina, eso es imposible realmente. Pero entonces piensen ustedes esto, ¿cuáles son las implicancias del punto de vista de la productividad? Una persona que no sabe hacer mucho una tarea, con el uso de la herramienta la hace muy bien, la hace muy bien. Entonces, eso tiene una gran implicancia desde el punto de vista de la productividad, del punto de vista de los roles que se desempeñan dentro de la empresa. En cambio, aquellos que son buenos, o sea, usando el mismo ejemplo, con todo respeto, si le decimos al profesor Medina que use la inteligencia artificial generativa para resolver el problema de negocio, él no va a agregar mucho más de lo que ya está, no va a agregar. Entonces acá, en el caso, en la diapositiva anterior, uno veía según el tipo de tarea los resultados de aplicar la inteligencia artificial generativa. Ahora vemos según las capacidades de cada uno. Entonces, en conclusión, la inteligencia artificial generativa mejora significativamente el desempeño para las tareas en que la inteligencia artificial generativa es competente, es capaz de gente que tiene menos capacidad. Entonces es como decir, de un modo muy bruto, por supuesto, muy bruto, es bueno, un enfermero va a poder hacer una cirugía de corazón y utiliza, es un ejemplo extremo, por favor, totalmente irreal, pero lo que quiero señalar es cómo se puede pasar de un desempeño inferior a un desempeño superior vía la herramienta. Gran problema para los docentes después de hacer la calificación de los alumnos, ¿no? Porque aquellos que tienen menos capacidades con el uso de la herramienta van a poder hacer, digamos, o van a tener un resultado académico casi igual de los que están en mejores capacidades. Bueno, la pregunta era, pero, ¿qué pasa? Aquellos que son duchos en resolver el problema, ¿no? Y no sabían de la inteligencia artificial, no conocían cuáles eran sus posibles debilidades o incapacidad. ¿Qué pasa si nosotros lo entrenamos? Si le decimos, muchachos, vengan acá un ratito, antes de que se sienten a aplicar la herramienta, le vamos a explicar qué puede hacer la herramienta, qué es lo que no puede hacer, cómo la tienen que usar, etcétera, etcétera. ¡Oh, sorpresa! El entrenamiento no sirvió para nada, ¿no? Los participantes que no estaban expuestos al entrenamiento en el problema de resolución de negocios tuvieron un desempeño inferior del 16%. Los que estuvieron expuestos al entrenamiento tuvieron un desempeño inferior mucho mayor, de casi un 30%. ¿Cuál es la razón para eso? Una de las razones, digamos, la que tiene quizás mayor peso, es que esa gente no aprendió todavía a distinguir qué es lo que la inteligencia artificial generativa puede hacer o no puede hacer. Y la otra razón que se argumenta ahí es que la inteligencia artificial generativa tiene una capacidad de persuasión, o sea, les dice, estas son las cosas que usted tiene que considerar, etcétera, etcétera. Incluso, sin duda, aquellas que tienen sonido, como algunas que yo experimenté, yo podría ir, que me hable una actriz muy conocida, digamos, bueno, entonces que me hable ella y me dé la respuesta, entonces yo sin duda aceptaba lo que me decía, casi sin considerar nada. Entonces, capacidad de persuasión, capacidad de persuasión. Entonces, de ahí la importancia de que uno tiene que saber lo que puede o no puede hacer la inteligencia. Este diagrama muestra el efecto productividad, o sea, como el uso de la herramienta para el problema de innovación de productos, ¿no? En los casos anteriores estábamos viendo el desempeño del grupo, el desempeño del grupo. Lo que estamos viendo acá es una distribución de frecuencia de los desempeños individuales, en el caso de innovación de producto, antes de usar la herramienta, ¿no? Y después de usar la herramienta. Antes de usar la herramienta, ustedes ven que el promedio, digamos, estaba en este nivel, ¿no? En este nivel.
Con el uso de la herramienta, el promedio del desempeño te corre hacia la derecha. Quiere decir, acá en el eje de las abscisas está medido, digamos, el nivel de desempeño. O sea, en la escala de 1 a 10, póngalo en 7, 8, 9, 10. Acá, supóngase que el promedio haya sido 7, acá el promedio es 9, el desempeño promedio de los individuos. Entonces, es una conclusión indiscutible, indiscutible. Para ciertas tareas que están dentro de la frontera de competencia, la inteligencia artificial generativa eleva la productividad, eleva la eficiencia en un nivel significativo. De ahí que las empresas están haciendo lo imposible para poder incorporar la inteligencia artificial generativa en la labor, digamos, de gerenciar la empresa y de tomar decisiones. Pero acá de nuevo tenemos que para los que son antes de usar la inteligencia artificial generativa, la brecha entre el desempeño de los que tenían un desempeño inferior y los que tenían un desempeño superior era casi de un 12%. Con el uso de la herramienta, la brecha, ¿no?, es apenas un 1%, o sea que lo que hace la inteligencia artificial generativa para aquellas tareas que están dentro de su frontera de competencia es nivelar hacia arriba, nivelar hacia arriba. O sea, en pareja. Entonces, de ahí es como vamos a ver en la próxima reunión, si podemos, es que cuando las empresas van a contratar a una persona, ¿no?, mediando este uso de la inteligencia artificial generativa, no tienen que fijarse mucho en sus credenciales, en su currículum, en qué es lo que sabe hacer, porque a lo mejor esa persona con la herramienta puede hacer muchas otras cosas y puede tener un desempeño muy, muy bueno. Entonces, gran problema para la selección y contratación de personal. ¿Cómo discriminar? Ahora uno discrimina en función de la currícula, en función de la experiencia, un poco según las actitudes, etcétera, etcétera. Pero la herramienta posibilita que alguien que no sabe hacer una cosa, con la herramienta la puede hacer casi al mismo nivel del que sabe hacerlo. Entonces, gran importancia. Y acá hay un problema, lo que yo le decía recién, ¿no? Cuando la inteligencia artificial generativa puede hacer una tarea bien, o sea que está dentro de su frontera de competencia, no hay que discutir el resultado, hay que tomarlo. Es decir, este es el resultado y este es el resultado que vale. En la tarea de innovación de productos, que es generación de contenido, creación de contenido, la inteligencia artificial está mandada a hacer, es la herramienta que hay que aplicar, ¿no? Pero aquellas personas que opinan diferente, o sea, que no le confían a la inteligencia artificial en la innovación de productos, tienen un menor desempeño. Entonces, ustedes tienen acá un gráfico de correlación, ¿no?, en donde acá tienen, digamos, lo que sería un índice de diferencia, un índice de disimilitud, ¿no? O sea, ustedes pueden calcular a nivel de grupo cuánto difieren las opiniones. Entonces, los que tenían una opinión menos diferente de lo que decía la inteligencia artificial generativa, tuvieron un resultado, un desempeño, o sea, calidad del output, mucho más alto. Aquellos que se fueron apartando porque no confiaron de la inteligencia artificial generativa, tienen un índice de calidad de output mucho más bajo. Entonces, de nuevo, para aquellas tareas en donde la inteligencia artificial las puede hacer y bien, no hay que discutir sus resultados. Acá algo muy importante. Así como la inteligencia artificial generativa eleva de un modo significativo la productividad individual, disminuye el grado de diversidad en las opiniones. O sea, todos ustedes tienen una capacidad de desempeño individual. Cada uno de ustedes, sin la aplicación de la herramienta,
podrán decir, esta es mi opinión, esta es mi otra, esta es otra. Entonces va a haber una gran diversidad en las opiniones de la gente. Pero si todos ustedes hacen uso de la herramienta para resolver el problema de innovación de productos, la herramienta les lleva a una convergencia de resultados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El nivel de diversidad en el grupo disminuye. ¿Y qué importancia tiene esto? Y es muy importante porque todos nosotros estamos diciendo hoy que una de las vías más importantes para el crecimiento de una empresa es la innovación. ¿Y la innovación de qué depende? La innovación depende de la diversidad de conocimiento, de la diversidad de experiencia, de la diversidad de bagaje cultural. Entonces, si ustedes usan la herramienta, todos van a converger en la misma solución. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Algunos dicen, la inteligencia artificial generativa, con esto concluimos ya la reunión de hoy, ¿no? La inteligencia artificial generativa mejora la ventaja competitiva de una empresa. No le voy a preguntar, porque algunos ya están medio dormidos, todo, pero yo pienso y quiero creer que cuando hablo de estrategia, todos saben a lo que me estoy refiriendo. Si no saben a lo que me estoy refiriendo, bueno, entonces tienen que volver a hacer el curso de formulación de estrategia. Entonces, ¿qué significa ventaja competitiva? Ventaja competitiva quiere decir tener una posición en el mercado muy superior a la competencia. ¿Desde qué punto de vista? De ofrecer un producto o un servicio que permita a ustedes cobrar un precio superior o que les permita a ustedes cobrar un precio muy bajo debido a que sus costos son muy bajos. Eso significa ventaja competitiva. Entonces la pregunta que se hacen algunos es, ¿la inteligencia artificial generativa aumenta la ventaja competitiva de la empresa? Y ustedes podrán decir, pero, ¿qué está diciendo usted? ¿No ve que todos son más productivos, todos son más eficientes? Quiere decir que todos van a tener menos, la empresa va a tener menos costos. Obvio que mejora la ventaja competitiva. Ese será el razonamiento. No, porque como dijimos al comienzo, la inteligencia artificial generativa es una tecnología de propósito general. Todas las empresas van a usar la misma herramienta, ¿no? Para resolver ese problema. Entonces, todas las empresas con el uso de esa herramienta van a obtener la misma respuesta. Y si todas las empresas obtienen la misma respuesta y hacen lo mismo en el mercado, no hay ventaja competitiva. La ventaja competitiva, eso te lo grabo, ¿no? Reside en la diferenciación, en que ustedes sean diferentes con respecto a eso. De ahí que como conclusión, ¿en qué medida la inteligencia artificial generativa puede ser una fuente de ventaja competitiva? Y depende de la data, de cuánta data tiene la herramienta con respecto a la empresa y al contexto. Y como la herramienta genera contenido en función de la data, cuanto más voluminosa es la data, cuanto más específica y particular de la empresa es la data, entonces la posibilidad es que la respuesta que le dé la herramienta para su empresa sea un poquito diferente al de otras empresas que tienen menos datos. Bueno, por favor, la profesora Ingrid me decía si había algún encargo. No, yo no tengo ningún encargo, pero viéndole la cara a ustedes, pienso de que realmente sería importante que revisen la proyección y analicen cada uno de los resultados, que entiendan los resultados que están planteados acá del experimento. Ese experimento permite sin duda evaluar cuál es la capacidad de la herramienta para producir un buen resultado o un mal resultado. Bueno, llegamos al final de esta primera parte. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda, consulta o de lo que están conectados en Zoom? ¿No? Bueno, así. Espera, Juan. Ahora, profesor, una consulta. Los casos estos son
hechos por usted o los sacó de internet? En la fuente que puso al principio están los casos y hay más casos. Eso, muchas gracias. Quiero conocer experiencias, ¿no? Así, o aplicaciones de inteligencia artificial generativa para casos que tengan que ver con formulación de la estrategia de negocio de una empresa. Te voy a dar. Puede ser incluso mucho más específico, más inteligente, decir, mi empresa tiene estas características, ¿no? Está posicionada al mercado con esta estrategia de negocio. A ver, ¿qué me puedes decir del punto de vista de cuáles son los desafíos que tiene esta empresa para revisar o reformular la estrategia? Usted preguntarle al ChatGPT. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo miércoles a las 18:30.